En este ejercicio voy a calcular una función cuadrática que permita modelar la relación que se establece entre estas dos variables, asumiendo que esta relación es modelada por una función cuadrática. Entonces es un problema que dice: un empresario promete una donación a una casa hogar. Tal donación responde a una relación en donde, de acuerdo con el número de días trabajados por las damas voluntarias en la limpieza de la casa, que será X, el empresario donará cierta cantidad en miles de pesos. Entonces esa será la variable Y, la cual está representada en la siguiente tabla. Entonces los días laborados va a ser la variable X, y los datos que me proporciona el problema son 3, 4 y 5. La donación en miles de pesos va a ser la variable Y. Entonces, por ejemplo, por 3 días laborados, el empresario dona 3,000 pesos. Por 4 días laborados, el empresario dona 6,000 pesos. Y por 5 días laborados, por las damas voluntarias, el empresario dona 10,000 pesos. Entonces tengo esta, que es la forma que tiene una ecuación cuadrática. Entonces voy a usar esta forma para calcular la función cuadrática que modela la relación entre estas dos variables. Y entonces, como ya se mencionó, los días laborados va a ser la variable X, mientras que la donación en miles de pesos va a ser la variable Y. Por lo tanto, tengo aquí en este ejercicio 3 pares ordenados. Un par ordenado es 3,3, otro par ordenado es 4,6 y un tercer par ordenado es 5,10. Entonces lo que voy a hacer es sustituir cada uno de estos 3 pares ordenados aquí en esta forma de la ecuación que tiene una función cuadrática. Por ejemplo, si sustituyo este primer par ordenado aquí, va a quedar que Y es igual, entonces el valor de Y es 3, entonces va a quedar que 3 es igual a el valor de A por X al cuadrado, entonces va a quedar el valor de A por X al cuadrado, pero X vale 3, entonces va a quedar 3 al cuadrado. Luego tengo más B por el valor de X, entonces va a quedar más B por el valor de X, que es 3. Y finalmente va a quedar más C. Entonces, si simplifico esto, va a quedar de la siguiente forma: 3 es igual, aquí tengo 3 al cuadrado, es 3 por 3, es decir, 9. 9 por A resulta 9A. Aquí tengo 3 por B, resulta más 3B, más C. Y esta sería mi primera ecuación. La voy a arreglar de esta forma: el igual lo voy a poner de este lado, entonces va a quedar igual a 3 y lo quito de aquí. Entonces esta es mi primera ecuación. De la misma forma tengo que sustituir este par ordenado aquí en esta ecuación para obtener una segunda ecuación. Entonces quedaría que Y es igual, pero el valor de Y es 6, entonces queda 6 es igual a el valor de A por X al cuadrado, entonces va a quedar el valor de A por X al cuadrado, es decir, por 4 al cuadrado, más el coeficiente B por X, entonces aquí va a quedar más el coeficiente B por X, que es 4, más C. Simplifico todo esto y va a quedar que 6 es igual, aquí en esta parte tengo 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4 es 16, entonces 16 por A resulta 16 por el valor de A. Luego aquí tengo 4 por B, resulta más 4B, más C. Voy a arreglar esto escribiendo el igual a 6 de este lado, entonces esto es igual a 6 y lo borro de aquí. Y esta sería mi ecuación número 2. Y voy a hacer algo parecido sustituyendo este par ordenado aquí en esta ecuación. Entonces va a quedar que Y es igual. Entonces en este ejemplo el valor de Y es 10. Entonces va a quedar que 10 es igual a el valor de A por X al cuadrado. Entonces va a quedar el valor de A por X, que en este caso vale 5 al cuadrado. Luego tengo más el coeficiente B que multiplica la X. En este ejemplo el valor de X es 5, más C. Entonces aquí tengo más C. Simplifico todo esto y tengo que 10 es igual 5 al cuadrado, pues es 5 por 5, resulta 25. Entonces va a quedar 25 por A, resulta 25A. Aquí tengo 5 por B, resulta más 5B, más C. Voy a cambiar este igual de este lado de la ecuación y va a quedar
igual a 10 y lo borro de aquí. Y esta sería mi tercera ecuación, mi ecuación número 3. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones. Aquí tengo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Y de lo que se trata es de resolver ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas de primer grado. Entonces al resolver ese sistema de ecuaciones voy a conocer cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces para resolver a este sistema de 3 ecuaciones puedo utilizar cualquier método conocido, como puede ser el método de sustitución de variable, el método de eliminación de variable o el método de determinantes, por mencionar algunos de los métodos que existen para solucionar el sistema de 3 ecuaciones que se observan aquí. Entonces sí, voy a obtener que el valor de A es igual a 1 medio, que es lo mismo que 0.5, pues si divido 1 entre 2 da 0.5. El valor de B va a ser igual a menos 1 medio, que es lo mismo que menos 0.5, y el valor de C va a ser igual a 0. Entonces con los valores de A, B y C voy a sustituir aquí en la forma que tiene una ecuación cuadrática. Para tener un poco de espacio voy a borrar lo que no ocupo en este momento. Entonces tengo que y es igual al valor de A, va a quedar así, y es igual al valor de A, lo voy a escribir como fracción. Entonces y es igual a 1 medio, que multiplica a la x cuadrada, entonces 1 medio por x cuadrada. Luego tengo más el coeficiente B, que vale menos 1 medio, escrito en fracción, entonces queda menos 1 medio, que multiplica a x, y luego queda más c, entonces aquí va a quedar más el valor de c, pero c vale 0, entonces esto ni siquiera lo escribo. Entonces esta es la ecuación cuadrática que modela la relación entre estas dos variables. Ahora voy a escribir a esto como una función. Para ello voy a decir que la donación en miles de pesos la voy a representar con una variable que puede ser cualquiera. Yo la voy a llamar, por ejemplo, P. Los días laborados los voy a nombrar con una variable, puede ser cualquier variable, incluso puede seguir siendo X, pero para esta explicación voy a llamar a los días laborados, o los voy a identificar con la letra D minúscula. Entonces en lugar de escribir esta Y, lo que voy a hacer es escribirlo de esta forma. Voy a decir que la donación en miles de pesos va a depender de los días laborados. Entonces aquí entre paréntesis voy a escribir que depende de los días laborados, y esto va a ser igual a 1 medio, que multiplica a x cuadrada, pero x está sustituyendo por días laborados, entonces queda 1 medio por días al cuadrado, menos 1 medio por x, que son los días laborados, entonces queda menos 1 medio por d. Y entonces esta es la función que modela la relación entre los días laborados y la donación en miles de pesos. Esta misma función la puedo escribir de la siguiente forma. Yo observo que existe un factor común, que es el 1 medio. Entonces esto lo puedo escribir como donación en miles de pesos, que depende de los días laborados, es igual a 1 medio, que lo voy a factorizar. Entonces el 1 medio va a multiplicar. Si yo factorizo 1 medio aquí en esta parte, pues únicamente va a quedar d al cuadrado. Si yo factorizo 1 medio aquí en esta parte, pues únicamente va a quedar menos días laborados. Si lo compruebo haciendo el proceso a la inversa, es decir, si multiplico 1 medio por d cuadrada, pues va a resultar esto, 1 medio por d al cuadrado. Si multiplico 1 medio por menos d, pues va a resultar esto, menos 1 medio por d. Entonces la función se puede escribir de esta forma y también se puede escribir de esta forma. Una tercera forma de escribir esta misma función sería la siguiente. Es la donación en miles de pesos va a depender de los días laborados y va a ser igual a 1 medio. Observo que aquí, en estos dos términos, tienen en común a una d, entonces puedo factorizar a una d. Entonces queda 1 medio por d, que multiplica.
Si yo factorizo en esta parte una D, pues únicamente queda D. Si yo factorizo en esta parte una D, es decir, si mentalmente yo divido menos D entre esta D, va a quedar menos 1. Entonces al factorizar aquí una D, pues únicamente va a quedar menos 1. Y lo puedo comprobar haciendo el proceso inverso. Si yo multiplico 1/2 por D, pues va a resultar 1/2 por D al cuadrado. Para comprobar, si yo multiplico 1/2 por D por menos 1, pues va a resultar menos 1/2 por D. Entonces la función también se puede escribir de esta forma. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la función para calcular cuál sería la donación en miles de pesos en el día 2, en el día 6 y en el día 7. Para ello puedo utilizar la función escrita en cualquiera de esas tres formas. Para fines de esta explicación voy a utilizar la función escrita de esta manera. Pero si utilizo esta forma o esta forma, el resultado va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, en el día 2, cuando las damas voluntarias en la limpieza de la casa han trabajado 2 días, ¿cuál sería la donación en miles de pesos? Pues lo que tengo que hacer es esto. Voy a decir que la donación en miles de pesos va a depender de 2 días. Esto va a ser igual, de acuerdo a la regla de correspondencia de la función, es igual a 1/2 que multiplica a D al cuadrado, pero D se está sustituyendo por 2, entonces son 2 días al cuadrado menos D, o sea, menos 2, que es el valor de los días que se está sustituyendo. Si realizo estas operaciones, tengo que donación en miles de pesos que depende de 2 días va a ser igual a 1/2, no cambia, que multiplica a 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2 resulta 4, menos 2. Entonces esto va a ser igual a 1/2 que multiplica a 4 menos 2 resulta 2. Entonces si en esta parte multiplico la fracción 1/2 por 2, esto es igual a 1 por 2 resulta 2, y 2 por 1 invisible resulta 2, entonces queda 2 entre 2. Y la división de 2 entre 2 pues resulta 1. Entonces esto quiere decir que si las damas voluntarias trabajan 2 días, el empresario donaría 1, o sea, 1,000 pesos. Entonces este par ordenado lo voy a añadir aquí, sería el par ordenado 2,1. Ahora, la donación en miles de pesos cuando las damas voluntarias han trabajado 6 días, voy a calcular el valor de esta donación usando la función escrita de esta forma. Aunque repito, pudiera utilizar la función escrita de esta forma o de esta forma, el resultado es el mismo. Entonces si utilizo esta función quedaría 1/2 que multiplica a los días al cuadrado, entonces son 6 días al cuadrado, menos los días, o sea, aquí menos 6. Realizo estas operaciones, esto es igual a 1/2, no cambia, que multiplica a 6 al cuadrado, es decir, 6 por 6 resulta 36, menos 6. Entonces esto va a ser igual a 1/2 que multiplica a 36 menos 6, pues esto resulta 30. Entonces se tiene la multiplicación de 1/2 por 30. Esto va a ser igual a 1 por 30, son 30 sobre 2 por 1 invisible, resulta 2. Y entonces la división de 30 entre 2, esto es igual a 15. Lo que quiere decir que si las damas voluntarias trabajan 6 días, el empresario va a donar 15,000 pesos. Eso de acuerdo a este modelo matemático que se calculó. Y entonces este par ordenado lo voy a agregar por aquí, sería el par ordenado 6,15. Ahora, la donación en miles de pesos
Si las damas voluntarias trabajan 7 días, va a ser igual. Voy a utilizar el modelo matemático escrito de esta forma, entonces quedaría que es igual a 1 medio por D. Entonces aquí va a quedar 1 sobre 2 por los días laborados, que en este caso son 7. Y esto va a multiplicar todo esto por los días laborados menos 1, es decir, los días laborados, que son 7 menos 1. Si resuelvo esto, tengo que es igual a 1 por 7, pues resulta 7. 2 por 1 invisible resulta 2. Y todo eso multiplica. Entonces, esto que resultó de 7 medios multiplica a 7 menos 1, esto es igual a 6. Aquí en esta parte puedo simplificar de la siguiente forma. Observo que tengo la división de 6 entre 2. La división de 6 entre 2 es igual a 3. Por lo que únicamente quedaría 7 por el 3 que resulta aquí. 7 por 3 es igual a 21. Lo que quiere decir que si las damas voluntarias trabajan 7 días, el empresario va a donar 21, que son 21 miles de pesos. Entonces esto sería otro par ordenado que voy a poner por aquí. El par ordenado 7,21. Entonces lo que voy a hacer ahora es la gráfica de la relación de estas dos variables, que son los días laborados y la donación en miles de pesos. Entonces voy a hacer un poco de espacio aquí para la gráfica. Entonces tengo que la variable X son los días laborados. Entonces aquí en el eje X van a ser los días laborados y en el eje Y es la donación en miles de pesos. Entonces observo que en el eje Y el valor más grande que necesito es 21. Entonces voy a hacer el plano cartesiano de la siguiente forma. Me voy a basar en los cuadritos que tengo en esta hoja. Entonces voy a decir que cada cuadrito en el eje Y va a representar 3,000 pesos. Entonces esta primera marca sería 3,000 pesos, luego sería 6,000, luego 9,000, 12, etc. Entonces este eje lo que representa es la donación en miles de pesos. Mientras que en el eje X observo los valores que tengo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá en el eje X puedo hacer que cada dos cuadritos sea el equivalente de un día trabajado, por ejemplo. Aquí sería un día trabajado, otros dos cuadritos, con 2 días trabajados, otros dos cuadritos, 3 días trabajados, 4, 5, 6 y 7 días trabajados. Entonces este eje X lo que representa son los días trabajados. Entonces tengo que por 2 días trabajados el empresario dona 1,000 pesos. Entonces esto quedaría más o menos por aquí. Por 3 días trabajados por las damas voluntarias, el empresario donaría 3,000 pesos. Entonces ese par ordenado quedaría un puntito en el plano cartesiano por aquí. Con 4 días laborados, el empresario donaría 6,000 pesos. Entonces quedaría más o menos por aquí. Con 5 días laborados, el empresario donaría 10,000 pesos. Entonces quedaría más o menos por aquí. Con 6 días laborados, el empresario donaría 15,000 pesos. Quedaría más o menos por aquí. Con 7 días laborados, el empresario donaría 21,000 pesos. Quedaría más o menos por aquí. Si quisiera calcular cuánto donaría el empresario por un día laborado, sustituyo en el modelo matemático, sería donación en miles de pesos, que depende de un día laborado, va a ser igual a 1 medio, que multiplica a 1 al cuadrado, es 1, menos los días laborados, que es 1. Entonces esto es igual a 1 medio, que multiplica a 1 menos 1, resulta 0. Y cualquier cantidad por 0 es igual a 0. Entonces con un día laborado por las damas voluntarias, el empresario pagaría 0. Y eso sería un punto aquí en el plano que estaría aquí. Ahora, voy a unir todos estos puntos localizados con la mano, no con la regla. Con la mano es una curva suave y va a quedar más o menos de la siguiente forma.
Aquí le voy a poner una flechita que indica la tendencia de esta curva, más o menos sería hacia acá. Y entonces la ecuación de esta curva la anoto cerca aquí de la gráfica, sería donación en miles de pesos, que depende de los días laborados, es igual a un medio que multiplica a los días laborados al cuadrado menos los días laborados. Y entonces se observa que esto es la mitad de una parábola. La otra mitad quedaría hacia este lado. Entonces la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Le voy a escribir un título a esta gráfica. Entonces sería donación en miles de pesos, que la estoy representando con la variable P, versus los días laborados. Entonces estos días laborados los estoy representando por la variable D. Ahora, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué valores de x está tomando esta función? Entonces el dominio es igual. Observo, de acuerdo a la gráfica y de acuerdo a los pares ordenados, que los valores de x que puede tomar la función son todos estos, hasta el infinito. Pero en este problema en particular lo está acotando el dominio a valores que van desde el 1 hasta el 7. Entonces lo voy a escribir así: dominio es igual al conjunto de todos los valores de los días que pertenecen a los números reales, tales que los días sean mayores o iguales que 1 y sean menores o iguales que 7. Cierro las llaves del conjunto. Mientras que el rango, entonces el rango son todos los valores en y que está tomando la función. Entonces la función está tomando todos estos valores hasta 21. Entonces lo voy a escribir de esta forma: el rango es igual al conjunto de todos los valores de P, que es la donación en miles de pesos, que pertenecen a los números reales, tales que P sea mayor o igual que 0 y tales que P sea menor o igual que 21. Entonces, tales que P sea menor o igual que 21. Cierro las llaves del conjunto. Y ahí tengo ya la función representada de forma gráfica, representada de forma algebraica con su ecuación, representada de forma tabular con su tabla de valores, y tengo aquí su dominio y tengo su rango. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.